Y ahora damos paso a Rocío Viegas, cuando quieras. A Rocío Viegas y a Esther Mata, perdón. Se nos va. Ay, perdona, nada. ¿Eres Alicia? Soy Cris. Tú eres Cris, nosotras que nos movamos a juntas. Sí, no pasa nada. Sí, me muevo, claro. Espera, Pues sí, distraer. bueno, como somos equipo, ¿sabes? Mira, no pasa nada. Tú quédate aquí, porque a mí me encanta estar de pie. Pues ahora. Sí, vale. Perfecto, maravilloso. ¿La has probado? Bueno, de todas maneras, voy a ir haciendo la presentación a Luis, si no te importa. Sí. Vale, entonces ahora es el turno de la ponencia de Rocío Viegas y Esther Mata. Antes de que haga el ridículo, como siempre pasa. Porque yo soy de las que hacen ridículo. Entiendo que es el maíz. Lo digo así. Sí. Vale. Rocío Viegas es maes de orientación educativa y formación en psicología del deporte. Y Esther Mata estudia TAFAT, es cinturón negro de kickboxing, instructora de taekwondo y estudiante de pedagogía. Entonces les cedo el turno de palabra a ellas. Bueno, hola. Vale, qué genial. Me ha tocado de pie. Bueno, nosotras, no sé por dónde empezar. Han puesto el listón muy alto las compañeras. Hola, buenas. No sé si hay más ponencias o más trabajos enfocados dentro de la psicología del deporte. Nosotras lo hacemos aquí, formación en valores desde la psicología deportiva en deportes de combate y artes marciales, por dos motivos principalmente. Lo primero, porque las dos somos practicantes de estas disciplinas desde niñas, y porque los deportes de combate y artes marciales han sufrido un auge en estos últimos tiempos, y la psicología deportiva pues, ha puesto un poquito el foco en ellas. Tenemos el caso del MMA, el kickboxing, boxeo, que ahora mismo está muy, muy arriba. Las dos trabajamos en estas disciplinas dentro del deporte base. Yo como psicóloga y ella como instructora en un club de kickboxing. Y trabajamos con los más pequeños. Entonces sabemos de primera mano la importancia que tiene... Se me oye bien, ¿verdad? Vale, genial. La importancia que tiene la educación en valores. Entonces, en el trabajo vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la educación en valores, los agentes que están implicados en ella y el modelo de trabajo que estamos aplicando nosotras y más o menos los resultados que estamos obteniendo. Lo primero es que la formación en valores es el proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad. Es una de tantas definiciones que tenemos en educación o formación en valores. Es importante trabajar esto porque nos va a ayudar a que los peques tengan unos valores socialmente aceptados que les van a ayudar a vivir en sociedad de forma saludable, tanto dentro del deporte como luego en el cole, en casa, con los amigos. Y ¿me pasas la diapo? Gracias. Estos son los agentes que tenemos implicados, los deportistas, la figura del psicólogo o psicóloga, las familias y sobre todo el entrenador y el cuerpo técnico. ¿Me pasas la diapo? Gracias. Hemos decidido trabajar con deportistas tan jóvenes porque la infancia y la adolescencia son dos periodos críticos para el aprendizaje de valores socialmente aceptados. Estos nos van a permitir que en la vida adulta tengan un ajuste personal y social. Entonces, pásame la diapo. Es que no lo hemos practicado esto. No me ha dado tiempo, lo siento. Me lo llevo, sí, casi que sí. Tú ya cuando veas que me pierdo me ayudas. Vale. Gracias. Vale. Entonces, ya no sé dónde estaba. Vale, sí, el cuerpo técnico y el entrenador. Pero sí, claro, es que yo tengo que dar el espectáculo donde voy. Vale, a ver dónde estoy. Vale, es importante que tanto el cuerpo técnico como el entrenador y lo que es el club vayan a la par en la transmisión de valores, porque si el club nos está diciendo que se transmiten unos valores y luego el entrenador va por otro lado, pues las cosas no tienen coherencia. Entonces el entrenador es una de las piezas claves en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los valores. Por eso todo buen entrenador debe ser un buen educador, porque así garantizaremos la calidad de enseñanza a través del deporte.
Perdón, estoy un poquito nerviosa. Sí, aclarar el tema del entrenador y el cuerpo técnico. Cuando te pones a estudiar, normalmente los objetivos son cómo crear entrenamientos, cómo trabajar con distintos grupos, pero siempre es a nivel o psicomotriz o a nivel físico. ¿Vale? Si haces cualquier disciplina deportiva, entramos en la parte técnica. ¿Vale? Pero el tema de la educación en valores y el cómo te tienes que relacionar, sobre todo con los niños y los adolescentes, eso es un elemento que prácticamente ni se toca ni se te dice que cuando tú estudias es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Pues eso es importante que los entrenadores lo sepan. Y dentro de las enseñanzas que se están dando, pues por ejemplo en un CAFAT a día de hoy, en Ciencias de la Actividad Física o el Deporte, se están empezando a añadir las asignaturas de psicología deportiva, sobre todo con menores, también en población más adulta para la retirada deportiva, si tenemos una lesión. Pero sobre todo es importante que si trabajamos la psicología deportiva desde los peques, luego con los mayores va a ser siempre más sencillo. Otro de los puntos importantes, sobre todo con los más pequeños, son las familias. Entonces, uno de los elementos que están incluyendo muchos clubs son las escuelas de familias. Si en casa tenemos un buen soporte, los niños siempre el desarrollo va a ser mejor. Si entonces el club y las familias trabajamos juntos, va a ser mucho más sencillo que los valores se estén transmitiendo. Y por último, la figura del psicólogo. Aquí estoy yo, que bien que salgo. Es una figura que el psicólogo, que estamos siempre en constante contacto con todos los agentes implicados en la formación en valores. Estamos en contacto con los deportistas, estamos en contacto con el cuerpo técnico y estamos en contacto con las familias. De esta manera aseguramos que tanto el rendimiento deportivo como el desarrollo y la adquisición de los valores se dan de la mejor forma posible. Aparte de trabajar en la educación en valores, el psicólogo dentro de un club nos puede ayudar a gestionar la retirada óptima de la práctica deportiva. Cuando un deportista se lesiona, ya no hace falta que sea de alto rendimiento, cualquier niño se hace un esguince, se nos frustra y la hemos liado. Entonces, los psicólogos ayudamos también a que si hay una lesión, si hay que dejar el deporte por el motivo que sea, a gestionar este tipo de circunstancias, porque muchas veces las familias se ven desbordadas. Vale. Y esto era más o menos, hablo muy deprisa, ¿verdad? ¿No? Muy bien, vale. Y aquí es el modelo que nosotras utilizamos para trabajar. Alrededor de los jóvenes deportistas tenemos el entrenador o cuerpo técnico, las familias y la figura del psicólogo. Y se me cae todo. Decir que esto no fue algo planificado, sino que surgió a partir de que nosotras empezamos a conectar, porque también los entrenadores tenemos carencias a nivel sobre todo educativo y a la hora de relacionarte de la mejor forma posible con los chavales. Y esto empezó a funcionar así. Y bueno, después de varias experiencias nos dimos cuenta de que trabajar en equipo funciona y que tanto al entrenador le ayuda a seguir creciendo como que ayuda también a los niños a crecer, porque al final te conviertes en un referente. Bueno, pues lo que he dicho ya. Nuestro objetivo es que los deportistas adquieran la educación a través del deporte, garantizando un desarrollo integral y haciendo hincapié en la formación en valores. Entonces, trabajamos con los niños, con el entrenador, las familias, y siempre está la figura del psicólogo. Entonces, tenemos dos grupos de edad, los pequeños, que están hasta los 11-12 años, y luego tenemos a los adolescentes. Con los peques trabajamos la pedagogía dialógica in situ. Lo que hago con ellos es, los pongo en círculo y hablamos. Llevamos una agenda que cada mes se trabaja un valor diferente. Por ejemplo, este mes estoy trabajando con ellos la paciencia. Pues cada mes trabajamos una cosa. ¡Ay, los dos, porque a veces... Entonces, lo que hablamos es que la paciencia, dónde la tenemos que utilizar, cómo la puedo adquirir, hacemos dinámicas y se trabaja con el entrenador o la entrenadora también, para que lo que yo he hablado en círculo con ellos y lo que ellos me están diciendo, no es yo les suelto la chapa de esto es la paciencia o esto es el respeto, intento que ellos trabajen conmigo, luego lo aplicamos dentro del entrenamiento. Y con la agenda además tenemos un feedback con las familias, porque en la agenda lleva un sistema que es una técnica de modificación de conducta muy similar a una economía de fichas, donde los papás nos ponen, pues en casa se están portando de esta manera, en el cole de esta, y esta semana ha habido problemas con esto. Hablamos con ellos, se gestiona, los saco a ver qué ha ocurrido, por qué. Al final de semana comprobamos y se llevan un premio. Es el refuerzo positivo para que no castigamos en ningún momento, simplemente intentamos reforzar que todo lo que están aprendiendo dentro de la escuela del tatami, luego lo puedan extrapolar bien al cole
o bien a casa o con los amigos, que vean que todo lo que aprendo en un sitio tiene una coherencia y que el valor que estoy adquiriendo me vale para todo, no es solo, voy a pegarme en el gimnasio. No funciona así. Y luego, con los adolescentes, el tema de la agenda ya son mayores, ya no funciona y trabajamos de otra manera. Lo que se hace es, al inicio de la temporada, realizamos un cuestionario para saber cuál es el objetivo que tienen a la hora de entrenar. Nos dimos cuenta de que había dos objetivos principales. Habían unos que venían porque querían tener una carrera deportiva. Querían ser cinturón negro, querían competir y querían, bueno, pues eso, tener una carrera dual. Tengo mi carrera académica y aparte quiero ser deportista. Había otros que venían porque tenían unas carencias a nivel social. No me sé relacionar, estoy sufriendo acoso en el instituto y no sé cómo enfrentarme. Entonces vimos que era mejor hacer los grupos dependiendo del objetivo con el que venían. Porque tenemos un grupo que es mucho más deportivo, que se están preparando competiciones, y otro que lo que estamos haciendo es trabajar las habilidades sociales a través del deporte. Entonces, en este cuestionario hacemos los entrenamientos adecuados a la demanda siempre del deportista. Aparte de eso, tenemos tutorías con las familias. Aquí es donde entran en juego las escuelas de familias. Intentamos hacer una al trimestre y que sean las familias las que nos digan, mira, tenemos carencias en esto. Vemos que las familias están un poco, no sé qué hacer, proponemos nosotros temas. Hemos trabajado con ellos que querían el acoso escolar, porque habíamos tenido casos de acoso escolar y las familias no sabían cómo enfrentarse a ello. También dentro de los centros educativos, a veces con el tema del acoso escolar, pues son cosas de niños. No, no son cosas de niños. Entonces, es saber que hay un plan previo en la Comunidad Valenciana, cómo se tiene que activar, se les explicó todo. Luego había algunos que decían, es que mi hijo está en una etapa muy complicada y yo con sus emociones no sé qué hacer. Pero, bueno, no lo sé yo tampoco, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hicimos una escuela de familias de eso. Ahora, una de las próximas que queremos hacer es la importancia de las carreras duales. Porque mi hijo quiere ser deportista, pero no podemos dejar de lado el tema académico, porque me lesiono, no consigo mis objetivos, lo dejo. ¿Y qué pasa cuando me retiro? ¿No tengo nada? No, tenemos que hacer ese hincapié en el hecho de que es importante no solo el tema deportivo, sino también la carrera dual. Nuestros instructores, bueno, en este caso nuestra instructora, está siempre en continua formación. Tiene el título de instructora de taekwondo, está con el título de instructora de kickboxing, está FAT, está estudiando pedagogía y siempre está haciendo diferentes estudios para poder dar siempre la mejor educación en calidad. Conoce a todos sus alumnos, lo sabe todo. Hay que tener también, ya no solo yo soy la instructora, está la psicóloga habla con las familias. No, aquí se habla con las familias, qué perfil de alumnado tengo, qué carencias hay, por qué. Y trabaja siempre conmigo, soy muy pesada, muy pesada. Porque yo soy la que le dice, no, eso no se dice así, eso tienes que hablarlo de esta manera. No, eso no se puede decir. Entonces, ella está en constante contacto conmigo. Cualquier duda que surge, tengo este chaval, algo está fallando porque no me está entendiendo. Entonces vemos qué pasa. ¿Es problema de que tú no te estás sabiendo comunicar o es que realmente hay un problema de aprendizaje en el nene? Entonces miramos y en trabajo conjunto vemos qué es lo que ocurre. O allí soy yo, que trabajo siempre con él. Yo estoy en las sesiones. Yo hago trabajo observacional, miro qué es lo que ocurre, cómo se comunica el instructor, cómo lo están recibiendo los alumnos, lo están entendiendo, no lo están entendiendo, dónde está la problemática. Desde la psicología deportiva siempre lo mejor es dar las instrucciones, bueno, y desde todas partes, lo mejor es dar siempre las instrucciones claras, sencillas y muy concretas. Yo no le puedo decir a un deportista, es que esto lo tienes que hacer bien. Vale, ¿qué es bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer bien? ¿Y por qué lo estoy haciendo mal? Luego, pues le aporto las herramientas de actuación necesarias para la consecución de los valores con el resto de agentes, con el instructor y con las familias. Aparte de las escuelas de familias, tenemos las tutorías. Los padres pueden hablar conmigo siempre que quieran y os aseguro que lo hacen. Lo hacen. Además, dentro de las sesiones, el tema de la observación, cuando tenemos nenes que a veces nos los traen porque son muy disruptivos en otros ámbitos, intentamos hacer la modificación de la conducta. Cuando hay conflictos, medio en los conflictos. Preparamos competiciones, hacemos los pases de grado, porque a veces cuando tienen un examen, me voy a examinar de amarillo, me ponen los nenes histéricos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo puedo gestionar. ¿Qué pasa? Que cuando yo les enseño a gestionar ese paso de grados, luego los exámenes que hacen en el cole los gestionan mucho mejor también. Y el asesoramiento a las familias. Entonces, involucrando a todos los agentes, lo que conseguimos es que haya un crecimiento deportivo, social, académico y personal de todos nuestros deportistas. Hemos encontrado que aplicando este tipo de modelo, trabajando siempre en consonancia el instructor con el psicólogo,
y estando en contacto con todos los deportistas en las sesiones y además con las familias, el rendimiento de los chavales ha mejorado, tanto a nivel deportivo como a nivel social. En el cole también están mejorando mucho. De nuestras conclusiones, marcamos una diferencia respecto a todos los trabajos que yo he podido revisar, que es que todos están simplemente en población escolar. Cuando pasan a la ESO, primero o segundo de la ESO, se acaba la formación en valores y los adolescentes ya contarían como adultos, entonces ya no se hace este trabajo. Entonces nosotras trabajamos hasta lo que sería la entrada a una categoría senior, hasta los 17, 18 años estamos trabajando con ellos. Además involucramos a las familias desde el primer momento, porque es muy fácil, yo te dejo el niño, me voy y ya no quiero saber nada. No le puedo estar diciendo al niño que tiene que respetarte en casa si yo no sé si tú a él le respetas en casa. Pues el trabajo tiene que ser coherente, el instructor, las familias y yo. Y además intentamos que haya siempre seguir trabajando en esta línea para seguir viendo que si podemos hacer mejoras en nuestro modelo de trabajo, implementar alguna cosa para seguir mejorando el rendimiento deportivo y social, tanto fuera como dentro del club. Y ya está, chicos. Nuestro contacto, si queréis saber algo de nosotras. Muchas gracias por haberme escuchado. Vale, pues ahora os han hecho una serie de preguntas en el Slido. Vale. La primera dice, cuando comienzan a competir, ¿recomendaríais terapia o sesión individual o en grupo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Cuando comienzan a competir, ¿recomendaríais terapia o sesión individual o en grupo? Depende. Soy psicóloga. Depende de la edad de la gente que empieza a competir, si son infantiles, si son adultos. Depende del tipo de competición. No es lo mismo que tú hagas una competición en tu club con tus compañeros, que te vayas a un provincial, que te vayas a un autonómico, que te vayas a un nacional. Entonces, depende de muchos factores. ¿Importante hacer terapia o hacer preparación mental para la competición? Sí. Cuando son nenes es más fácil hacerla en conjunto, porque si los vas sacando se sienten un poco como ¿por qué me sacan a mí? En adolescentes funciona muy bien también. Trabajo en grupo y trabajo individual. En adultos yo recomiendo el individual. Es más fácil centrar, porque no todos los adultos tienen el mismo objetivo. Cuando tú llevas a muchos nenes a competir, normalmente el objetivo es que se lo pasen bien. Entonces, sí que es más fácil trabajar con ellos en grupo. Cuando ya contamos con población más mayor, que a lo mejor tiene unos objetivos más definidos, individual. Genial. Luego también nos preguntan, dicen, soy entrenadora de judo y psicóloga y veo cada vez más el abandono en edad adolescente por compaginar estudios y deporte. ¿Cómo lo abordaríais? Vale. Lo primero, el abandono que está experimentando, entiendo que es deportivo, ¿no? Académico. Sí, entiendo que, no lo sé, no especifica más, pero vamos a si interpretar que sí. Si el abandono es deportivo, lo primero que habría, muchas veces el problema que yo me he encontrado es que hay una muy mala gestión del tiempo. Entonces, yo llego a casa del instituto, no hago nada, a lo mejor hasta la hora de irme a entrenar, y luego cuando llego estoy muy cansado y entonces ya no me apetece estudiar y entonces empieza el fracaso escolar. Entonces lo que me dicen es tienes que dejar de estudiar, tienes que dejar de entrenar porque tienes que estudiar. Lo mejor es hacer una buena gestión del grupo, es hablar con los chavales, con las familias. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos dejando? Normalmente, si hay una buena gestión del tiempo, se puede compaginar. Por eso es la importancia de que los psicólogos desde el club hablemos de la carrera dual. También nos preguntan, ¿cómo habéis conseguido empezar el proyecto? A nivel económico, organizativo, me parece una pasada lo que estáis haciendo. Pues, como ha dicho Esther, salió solo porque ella es instructora en el club, yo soy psicóloga en el club, entonces el modelo salió trabajando muy de forma innata. Luego nos dimos cuenta de que trabajando de esa manera teníamos resultados y entonces fuimos plasmando todo lo que hacía para seguir implementándolo y seguir creciendo. Sí. Es que yo hablo mucho. No, está bien. Bueno, también es importante que el entrenador sea consciente de que... Se me ha ido la olla. A ver, un colacao necesito. A ver. Es importante que el entrenador sepa cuáles son sus limitaciones, ¿vale? Que sea humilde y que sepa que no lo puede abarcar todo. Como en mi caso fue la comunicación. Yo no podía abarcar la comunicación por ciertas circunstancias y, bueno, yo simplemente pedí ayuda. Entonces, creo que también es importante que para ese trabajo en equipo el que está en este lado sepa cuáles son sus limitaciones o, por lo menos,
si no sabe cuáles son, que pida pues una revisión, ¿no? Alguien que te esté ayudando, te esté revisando y te esté un poquito tutorizando, ¿no? Como ha dicho la primera compañera. Genial. También nos preguntan, como psicóloga te encuentras muchas barreras en el mundo de las artes marciales. Creo que suele haber una mentalidad un tanto cerrada en este aspecto. Yo no me he encontrado barreras de momento porque soy practicante desde los 4 años. Entonces es cierto que me estoy moviendo en un mundo que conozco. También es cierto que es más fácil que contraten a un psicólogo que a una psicóloga. Pero bueno, no sé si eso pasa en más deportes o en más ámbitos porque no me lo he encontrado. Os digo, yo no me he encontrado barreras porque ya era un mundo que conocía, pero sí que es cierto que si te pones a mirar a rasgos generales, todo lo que vas a encontrar son hombres. Entonces, es difícil, sí. También nos preguntan, ¿cómo habéis evaluado las mejoras o los resultados de vuestra intervención? A través de entrevistas. Entrevistas con ellos y entrevistas con las familias. Y bueno, luego el rendimiento deportivo, los pases de grados, a la mejora de la técnica, el rendimiento deportivo lo evalúa más ella y el otro rendimiento yo mediante entrevistas con las familias. En el tema de adolescentes, lo evaluamos simplemente porque cuando llegaron los chavales había bastante desgana a la hora de entrenar, ¿no? Entonces, en las artes marciales también es como que hay que tener, ¿no? Actitud. Claro, ahí tienes que ir a golpear, o sea, tienes que ejercer cierta fuerza, ¿no? Entonces, lo que vimos es que, claro, estos chavales que tenían estas carencias a nivel social, eso era un elemento que les daba más igual. Entonces, pues bueno, las clases, pues era difícil llevarlas, ¿no? Es que sería para mí un poco ahora complicado explicar cómo, ¿no? Pero al final, sobre todo a nivel social, consigues que en la clase haya bastante ruido, que hablen unos con otros que nunca han hablado y que no tienen ningún tipo de relación. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en ese caso se evaluaba el tema de que había funcionado esa encuesta era un principal grupo que y no luego se los relacionaban ejercicios. entre ellos y de golpe empezaron a relacionarse. Claro. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas más, supongo que no muchas más, pero vale. O sea, termino con las preguntas de... Elijo. Ay, qué decisión más difícil. Bueno, vale. Bueno, os leo las que terminamos aquí rápido con estas y damos paso a las de presencial. No, claro que no. Pero bueno. Da igual. Ante un conflicto entre ellos, ¿cómo lo afrontaríais? Ante un conflicto entre ellos, ¿cómo lo afrontaríais? Aquí vuelve a depender, depende de la categoría en la que estemos. Si son muy pequeños, si son de las categorías hasta 11 años, que son los infantiles, lo que hago ante un conflicto es, como estoy observando, normalmente veo dónde ha empezado el conflicto. Entonces, si lo puedo solucionar dentro de clase sin necesidad de pararla, lo hago en medio de la sesión. Y así los demás, por aprendizaje vicario, están viendo qué cosas sí, qué cosas no. Si veo que es algo que se ha ahí enquistado, pues los saco un momento de la sesión en una zona que tenemos aparte para la resolución de conflictos, hablamos, vemos qué ha pasado, cuando están más calmados, vemos si lo podíamos haber gestionado de otra manera y cuando tienen claro todo, entonces pedimos permiso y volvemos a entrar en sesión. Si son los adolescentes, lo mismo, si se puede resolver dentro de la sesión sin necesidad de pararla, se resuelve ahí. Si no, lo que se intenta con ellos, porque son más mayores, es decir, cuando termine la sesión tenéis que quedaros. Entonces se habla, para no interrumpir tampoco el entrenamiento. Sí que es verdad que en este caso no han sido muchos los momentos, no han sido muchos, porque entonces aquí ya entramos en la diferencia entre qué es un arte marcial y qué es un deporte de combate. Un arte marcial tienes una trayectoria y hay una filosofía detrás. Y los deportes de combate simplemente han utilizado todos los elementos técnicos, estratégicos y ambientales, me refiero al tema de a la competición, las reglas y tal, para poder llevarlo eso al plano deportivo. Y ahí, en ese aspecto, no hay tanto desarrollo en valores. Cuando tú estás haciendo un arte marcial y te pegan una hostia, tú sabes perfectamente lo que duele. Y entonces ahí, a través de esa relación del combate y del golpear y el recibir, aprendes a tener una relación armoniosa. Entonces ese tipo de cosas no son tan... Cuando son más mayores es más difícil, por todo lo que está diciendo ella, que esos valores ya están más adquiridos, es más difícil que haya conflicto. Suele ser con los peques, pero bueno, es fácil de resolver. Vale, cerramos con una última pregunta que dice así. ¿Qué recomendáis para implementar un programa de este tipo en otros clubes? ¿Cómo conseguir financiación para ello?
El tema de la financiación, en nuestro caso, es porque ya estábamos dentro del club. Luego, lo que estamos haciendo nosotras, que es moviéndonos, es tirar de organismos públicos, que es más sencillo. O bien ya tienes un proyecto desarrollado como nosotras y te puedes ir al club privado a ver si te lo compran, o hablar con patronatos de deportes, la Diputación, el Ayuntamiento. Es echarle morro. Yo es que le echo mucho morro. Voy llamando y donde me dicen que sí, pues ahí me quedo. Pero vamos, que financiar poquito por Poquito, ahora, ¿eh? poquito. O sea, Que tenemos mucha imaginación, pero financiación poquita. Había un par de preguntas más, pero bueno, os animamos que en el coffee break os acerquéis a las ponentes y les hagáis todas las preguntas que no les habéis podido hacer en este momento. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, damos fin a la ponencia de estas chicas.